grabar en la compu, pues no se puede mandar. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de UCAMI, queremos darles la bienvenida a esta charla que justamente se pensó en conmemoración de hoy, 21 de junio, que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, o ELA, y nos pareció un buen momento para conocer un poco más sobre esta enfermedad. Es por eso que tenemos el gusto de contar hoy con la presencia del doctor Carlos Barros Martínez. Él es médico neurólogo, también docente de nuestra casa de estudios, a quien agradecemos enormemente por aceptar la invitación y también por su compromiso y la predisposición a participar esta tarde. Así que sin más preámbulos, le cedemos la palabra al doctor para disfrutar de esta charla. Gracias. Buenas noches, primero que nada al Centro de Extensión por la invitación. Me parece muy importante poder comunicar a la comunidad sobre estas patologías, sobre todo por ahí una patología como esta que en el último tiempo por ahí en los medios de comunicación está siendo un poquito más nombrada de forma recurrente en programas de televisión, etcétera. Así que bueno, la idea de esta breve charla de hoy, que no, la idea no es que sea extensa ni compleja, sino con los conceptos más básicos, poder responder sobre la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de la neurona motora, y poder responder estas preguntas básicamente: ¿qué es? ¿Por qué ocurre? ¿A qué población afecta? ¿Con qué síntomas o signos se presenta? ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿Y qué tratamientos tenemos disponibles? Entonces, si vamos a hablar sobre qué es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Las neuronas motoras, tenemos las superiores que están justamente en el cerebro y las inferiores que están en la médula espinal y están interconectadas entre ellas, y hay una vía desde la que sale una orden de la neurona motora superior a la inferior, y de esta sale mediante un nervio periférico al músculo. O sea, va a ser toda la vía o el circuito que va a dar la orden de movimiento al músculo, ¿sí? Bueno, como expliqué abajo, estos son, por ahí no importa la terminología que explica, pero a la izquierda de la pantalla lo que está justamente es la neurona motora, sobre todo una neurona motora inferior que está en la parte anterior de la médula espinal. Esto que vemos en el dibujo, el gráfico de abajo, es un corte transversal de la médula espinal, donde en la parte anterior se alojan estas neuronas motoras, y después mediante prolongaciones, que son las raíces, y después luego los nervios periféricos, van a ir a conectarse con el músculo. Volviendo al gráfico de arriba, digamos, esto es lo que intenta graficar. Por lo tanto, se van a lesionar las neuronas motoras que están en el cerebro y las que están en la médula espinal. Se lesionan acá y por lo tanto, al no haber, digamos, que comunicar mediante los nervios al músculo, y secundariamente cómo ocurren todos los síntomas de esta enfermedad. No se conoce con exactitud por qué ocurre, o sea, hay varias hipótesis de por qué se dañan esas neuronas motoras exclusivamente. Hay varias teorías como los radicales libres, el estrés oxidativo, o sea, elementos del mismo oxígeno que al metabolizarse son tóxicos para las neuronas. Exceso de estímulo nervioso, muchas veces se han hecho estudios, inclusive se planteó si la actividad física extenuante en forma sostenida podría llegar a ser un factor que después en el largo plazo daña las neuronas. También alteraciones en la función de la mitocondria. La mitocondria es una organela de la célula, de la neurona en este caso, que se encarga justamente de la energía de la célula. Al no tener energía la célula, después se deteriora y muere esa neurona y deja de cumplir su función. Hay factores genéticos, también hay predisposición genética, alteración de determinados genes pueden desencadenar una enfermedad de neurona motora, esclerosis lateral amiotrófica. Pero las causas genéticas por ahí más puras son menos del 5%, inclusive me animaría a decir que un poquito menos todavía del 5%, tal vez alrededor del 3% son causas de herencia, digamos, donde hay varios miembros de una familia afectados. Ocupando un poquito el gráfico que estaba en la presentación para promocionar esta charla, lo que se ve en la parte
la izquierda es una célula nerviosa normal y lo que intenta mostrar es cómo al estar deteriorada también se deteriora el axón, que es el cable básicamente que va a conectarse con el músculo, y por lo tanto la conducción eléctrica o la comunicación no va a ser efectiva. Nos preguntamos a qué población afecta. Tiene una mayor incidencia en poblaciones europeas, menor incidencia en poblaciones latinas, hispanas, asiáticos y africanas inclusive. Estimativamente a nivel mundial la prevalencia es de 3-4 casos cada 100.000 habitantes, con una incidencia que ronda entre los 1.3 hasta un poquitito más de 1.7 casos cada 100.000 habitantes por año. La incidencia es la aparición de nuevos casos comparado con la prevalencia, que es la cantidad de pacientes con esta patología que ya existe. Hay un pico de incidencia entre los 40 y 60 años de edad, es mayor, un poquitito más, más prevalente en hombres, en esa franja etaria, y luego de los 70 años se iguala la incidencia en ambos sexos. ¿Qué síntomas presenta el paciente cuando desarrolla una enfermedad neuromotora, esclerosis lateral amiotrófica? Es una patología con síntomas insidiosos. Esto quiere decir que van a empezar muy paulatinamente y muchas veces va a costar hasta al mismo paciente que interprete qué es lo que le está pasando hasta que llega a la consulta. Se caracteriza por debilidad, digamos, son neuronas motoras y afecta exclusivamente la parte del movimiento. Se caracteriza por una debilidad de los músculos distales de las manos y de los pies. Al comienzo puede ser asimétrico, esto quiere decir que compromete más de un lado, por ejemplo el derecho, más que el izquierdo. Aparecen fasciculaciones. Las fasciculaciones son unos movimientos musculares con un pequeño espasmo que hacen las fibras musculares de forma aislada, que se ven por ahí más que nada en los músculos más grandes, como pueden ser en la región del deltoides o en el cuádriceps, o inclusive en la lengua, porque ahora hablamos por qué también se afecta la lengua. Las fasciculaciones son signos tempranos que ese músculo está perdiendo el estímulo desde su neurona motora. Es como que se está desconectando lentamente de esa neurona motora que necesita la orden para saber cuándo activarse y cuándo no, o sea, cuándo contraerse y cuándo no. Entonces, como comienza en la parte distal, hay dificultad en primera instancia para realizar tareas finas con las manos. Puede ser para agarrar una lapicera, puede ser para escribir, puede ser que se le caigan objetos de la mano en forma frecuente, y cuando afecta los miembros inferiores, los pies, puede caracterizarse por tropiezos, ¿sí? Ante obstáculos que no deberían de representar ninguna limitación, aparecen tropiezos y empieza a llamar la atención porque suelen ser recurrentes. Todos estos síntomas van a progresar en el tiempo, en grado variable, no hay un patrón, digamos, unos van a progresar en cuestión de meses y otros tal vez en cuestión de 1, 2 o hasta 3 años, hasta que afecte en forma severa los músculos y por lo tanto la movilidad. Cuando están implicados, como dice en la diapositiva, en la parte de abajo, los músculos de la deglución para tragar o las músculos de la respiración, hablamos de que están comprometidas las neuronas motoras que se encuentran en el bulbo rectilíneo, y desde ahí que se los denomina síntomas vulvares. Por eso también es bastante característico, si hay una sospecha, buscar si hay estas fasciculaciones, estos movimientos, así como en los músculos de las extremidades, buscarlos también si hay en la lengua en estado de reposo, porque eso habla de una afección vulvar de forma temprana. Bueno, con el tiempo, obviamente, el músculo que deja de estar conectado al nervio periférico empieza a perder su tono muscular y por lo tanto se empieza a atrofiar, empieza a tener menor tamaño. Ahora vamos a mirar unas fotos y unos videos si puedo compartirlo. Generalmente no suele haber compromiso de la sensibilidad. Si hay un compromiso de la sensibilidad asociado al déficit motor, a la falta de fuerza, tenemos que plantearnos diagnósticos diferenciales y buscar si no se trata de otra cosa, de una neuropatía, una polineuropatía o alguna otra causa que afecten en la parte sensitiva. Y tampoco hay dolor en forma directa, esto quiere decir que ese déficit o esa desconexión de la neurona motora en primera instancia no genera de forma directa, sino que después puede haber dolor por causas secundarias, como puede ser la espasticidad, que es el aumento del tono muscular patológico, que eso lo menciono ahora más adelante.
Así que es puramente motor, no hay compromiso de la sensibilidad y tampoco debería de haber dolor. Esta es una foto de un paciente que, lo que intento mostrar acá, el paciente tenía falta de fuerza en las manos, y si yo miro acá la parte de la región tenar de la mano, si la región tenar hago referencia a la zona que compromete el pulgar y el índice, vemos que esta zona está como más excavada, ¿sí? También de la otra mano, pero en este caso predominaban los síntomas de la mano derecha. Esto es por atrofia de los músculos. Esta mano que falta fuerza también está un poco más atrófica, y por eso que se ven los tendones, ¿sí? Se ve como excavado en esa zona. Acá lo que voy a hacer es intentar compartirles un video y mostrarles. Bien, ¿se ve ahí el video? Sí, bien. Sí. Entonces, gracias. Lo que intento mostrar acá es en este sector. Estos son las fasciculaciones, ¿sí? Fíjense cómo los músculos se mueven. Ahora pongo de nuevo. Falta de fuerza en las manos. La lengua también tiene este movimiento de fasciculaciones, como que algo se mueve debajo del tejido. Lo muestro otra vez, sobre todo para ver las fasciculaciones que se ven más claras acá en este sector. Acá también. Algo de atrofia también en esta mano. Intentaré ver, a ver si se puede ver otro. ¿Se ve este video? Sí, perfecto. Lo mismo, intento mostrar fasciculaciones. A veces no se logra ver según la luz. Algunas fasciculaciones en este sector, ahí. Y, a ver, este video está de costado. Este es el de la foto que había mostrado inicialmente, donde se ve acá la falta de fuerza, sobre todo en las manos. Los pacientes se vence fácilmente la pinza tenar. Perfecto. Vuelvo a la presentación. Bien, volvimos. Entonces, en base a estos síntomas, justo acá hago mención a la espasticidad. La espasticidad es este aumento del tono muscular. Un ejemplo, como para compararlo, pero que no tiene que ver en sí con la patología, es los pacientes que tienen una ACV, que quedan, por ejemplo, con una debilidad del lado afectado y el brazo se flexiona y queda en esa posición, donde es difícil, si yo giro el brazo, hago fuerza pasiva, pero ahí cuesta vencer, digamos, eso es la espasticidad. En algunos casos se asocian a un deterioro cognitivo, sobre todo las causas genéticas, ¿sí? Porque esas mismas neuronas motoras también a veces cumplen funciones que tienen que ver con las funciones mentales superiores, valga la redundancia, y por lo tanto van a empezar a haber un deterioro cognitivo y trastornos del estado de ánimo, más que nada también reactivos propios del mismo cuadro, sobre todo si el paciente conoce el diagnóstico. Bien. Hay algunas formas raras de presentación que pueden ser que inicien solamente con compromiso de la parte deglutoria, que se llaman de inicio vulvar, porque afecta solo a estos músculos. Pacientes que tienen caída de la cabeza, que están bien, sin manifestar por ahí síntomas de las extremidades todavía, pero ante determinados momentos del día, digamos, la cabeza se va hacia adelante y le cuesta levantar por un rato la cabeza. Se llama drop head, también hay que plantear otros diagnósticos diferenciales, pero está descrito que inician así.
insuficiencia de músculos respiratorios en forma directa, es mucho más raro, y una variante que se llama hemipléjica, que afecta exclusivamente a la mitad del cuerpo sin afectar del otro lado. Variantes raras. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis lateral amiotrófica? Primero que nada, en el consultorio médico, una historia clínica exhaustiva del paciente para conocer los antecedentes, como hacemos con cualquier paciente, ante cualquier enfermedad. Es importante la evaluación del neurólogo porque va a buscar y va a evaluar la fuerza en forma segmentaria, o sea, todos los músculos, desde el bíceps, el tríceps, la flexoextensión de en las piernas, la fuerza de los músculos psoas, el cuádriceps, los isquiotibiales, todo en forma bien segmentaria para buscar esa debilidad que al comienzo puede ser más que nada, como dije, distal y no tan evidente. Y después nos vamos a unir de otros estudios complementarios, como es electromiograma. El electromiograma en este caso va a permitirnos confirmar en forma electrofisiológica el registro de las fasciculaciones, en ese caso se llama fibrilaciones cuando están en el estudio, y lo que confirma es el compromiso de la neurona motora inferior. La neurona motora superior, uno va a llegar al diagnóstico por la parte clínica. El paciente va a tener reflejos exaltados, cuando los exploramos con el martillito de reflejos, va a potencialmente tener esta espasticidad. Y otro estudio complementario que solemos hacer es la resonancia magnética del cerebro para descartar cualquier otra alteración, y de la médula espinal cervical, porque a veces un canal estrecho a nivel cervical, por donde pasa la médula, que la comprima, que la apriete en el sentido antero-posterior, puede dar algunos síntomas similares de debilidad, aumento de los reflejos, por ejemplo, y que nos estén haciendo sospechar en forma errónea. Por lo tanto, también se hace esto para descartar otras causas. La esclerosis lateral amiotrófica hasta hoy en día no tiene cura. Hay fármacos que algunos han demostrado que prolongan la sobrevida algunos meses. Es importante siempre desde el momento del diagnóstico la rehabilitación temprana. No importa que el paciente en forma progresiva pierda un poco digamos, de fuerza, pero el estímulo kinésico hace que ese músculo por lo menos no pierda el tono en forma tan precoz. Es importante la evaluación del fonoaudiólogo desde el comienzo, sobre todo para evaluar si hay algún problema deglutorio y darle técnicas o ejercitar los músculos de la deglución. Y también seguirlo en forma temprana. A veces cuando el paciente nos comenta que tiene tos o a veces le cuesta tragar alguna comida, le pedimos un estudio que se llama videodeglución, donde mediante un trago de bario con un material radiopaco que permite, se tiñe entre los rayos X, yo voy a ver si el paciente traga bien y si no pasan, aunque sea en forma mínima, algún resto de la vía respiratoria que me esté hablando de una alteración temprana de la deglución. Y la evaluación de la parte respiratoria uno lo hace en primera instancia con un método que se llama espirometría para ver la función y la capacidad pulmonar, y que en forma temprana también me puede permitir saber si se está comprometiendo la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes, porque como sabrán, cuando se afecta en forma severa la deglución, no pueden alimentarse, necesitan una gastrostomía, que es un dispositivo por el cual se pueden alimentar, digamos, hablando básicamente de un agujerito que está a nivel del estómago, y mediante una sonda se pasa alimentación. Y la traqueostomía es una cánula que permite directamente respirar desde la tráquea, salteándose toda la parte respiratoria superior, digamos, porque se interpreta que hay más riesgo de broncoaspiración, de neumonías y de otras complicaciones por esto. Con respecto a los fármacos que prolongan la sobrevida, hay uno que es el que más se utiliza, que es el que está descrito primero, que se llama Riluzol, que este fármaco ha demostrado que prolonga la sobrevida o la llegada más que nada a dispositivos para la respiración asistida en 2 a 3 meses. Es un fármaco dentro de todo seguro, se toma 2 veces al día, 50 miligramos cada 12 horas, pero el beneficio que da es el que está descrito. Después está la edarabona o edarabone, que hace
no mucho tiempo ingresó al país, hasta hace poco era un fármaco de uso compasivo, en el cual el paciente tenía que encargarse de importarlo, hacerse cargo, digamos, de efectos adversos, etc. Pero es una medicación que, como dice ahí abajo, probablemente prolonga la sobrevida asociada al reclusol si se comienza dentro del primer año, pero no de una forma estadísticamente significativa. El paciente que recibe tiene que ser un paciente que está dentro de los 3 años del diagnóstico de la enfermedad, que no tiene que tener alteración de la parte respiratoria y tiene que tener en una escala de limitación funcional de la esclerosis lateral amiotrófica, tiene que tener una escala baja. La escala funcional justamente es que tanta limitación tiene el paciente. O sea, no tiene que tener mucha limitación con respecto a la motilidad para poder, digamos, ser pasible de recibir este tratamiento. Hace no muy poco, creo que en menos de un mes, en Argentina se revisó puntualmente, sobre todo por el costo de la medicación y la evidencia esta que es moderada e inclusive discutible, y concluyeron algunos expertos en neurología, en neuromuscular, que es una medicación que no es recomendada. En el sentido, evalúan todo esto, ¿no? Evalúan el beneficio real, el costo que tiene, y por lo menos para la Argentina es una medicación que es muy costosa y le ponen ese rótulo. Después, bueno, es discutible todo el entorno. Por ejemplo, la edragona, según los laboratorios, viene una ampolla de 30 miligramos y uno necesita una infusión de 60 miligramos 14 días seguidos. Eso quiere decir que tenemos que ocupar 2 ampollas 14 días seguidos el primer mes y después son 10 días seguidos en los meses que siguen. Y se aplica todos los meses. Fíjense que anoté ahí abajo que el valor al día de ayer varía entre 1.200.000 y 1.700.000, 10 ampollas. Yo necesito por lo menos 2 por día. O sea que ese costo se va a 2,5 millones, a un poco más de 3 millones por mes. O sea, es bastante costoso. Si alguna obra social lo autoriza, digamos, y el médico tratante se lo indica, bueno, evalúa el caso puntual y, bueno, si se ve algún beneficio, digamos, tiene que recibir el paciente. Básicamente es eso. Pero sabiendo esto, digamos, no va a frenar la enfermedad, no la va a cortar, prolonga la sobrevida. Con respecto a nuevos y futuros tratamientos, hay este mismo edarabón en una forma oral que se aprobó hace un año en Estados Unidos. Después hay otros 2 fármacos que también son bastante recientes, que acá en Argentina no han llegado, que es el Aldrioza, que es el fenilbutirato de sodio, y el Relibrio, que hace 7 meses está aprobado en Estados Unidos. Son fármacos de administración oral, pero no tengo mucha más información sobre esta medicación porque en Argentina por lo menos todavía no ha llegado, y tampoco de la efectividad. A veces en estas patologías, cuando se demuestra apenas un pequeño beneficio, las entidades que se encargan de la regulación de la medicación, como es la FDA en Estados Unidos, y no hay otra alternativa, la prueba, así como ha ocurrido con un fármaco para la enfermedad de Alzheimer hace poco más de un año. También es importante todo el tratamiento de los síntomas asociados. Esta pérdida de masa muscular, el compromiso del músculo, va a hacer que el paciente tenga calambres, por lo tanto hay que tratar los calambres de forma sintomática, se da medicación para esto. Si hay depresión hay que tratar la depresión, la fatiga, algo que se llama afecto pseudovulvar, que es un cambio de la conducta en el cual el paciente, por compromiso de las funciones mentales superiores, tiene episodios en los cuales a veces tiene risa inmotivada y al rato está con llanto inmotivado y como no está regido por la función superior directamente, sino que es como sin una causa, o sea, se ríe y se llora sin una causa. Se trata esto puntualmente, así como la espasticidad, que también hay medicación que a veces ayuda a que no sea tan intensa y por ahí le permita, por ejemplo, deambular al paciente. La cialorrea, que es la hipersalivación, a veces cuando el paciente tiene un compromiso de la parte deglutiria cuesta
tragar la saliva y eso hace que se acumule más en la boca y que caiga hacia afuera. Y entonces hay medicaciones que hacen que se produzca un poquito menos de saliva y puedan paliarse o tratarse de estos síntomas. Bueno, como había mencionado previamente, el control de la deglución mediante videodeglución para tratar de anticipar un problema deglutorio, lo mismo en la parte respiratoria, hacer en forma periódica o cada algunos meses la espirometría para poder detectar en forma precoz una alteración respiratoria. Básicamente esto fue lo que armé como para transmitirle información de qué es la esclerosis lateral amiotrófica. Hay otros diagnósticos diferenciales cuando a veces aparece debilidad muscular, que es muy extenso, pero bueno, hablé puntualmente de estos síntomas. Acá le dejo mi correo electrónico por si quieren hacer alguna consulta más adelante y ahora, en este momento, estoy abierto a cualquier duda o consulta que tengan que les pueda responder. Muchas gracias, doctor Barros. Muy completito para varios de nosotros que, como usted dijo, se hizo bastante público últimamente. O si bien ya existía, creo que todos empezamos a conocer un poco más sobre esta patología. Así que abrimos a una ronda de preguntas para los que quieran consultarle al doctor. Pueden hacerlo a través del chat también. Sí, la enfermedad es conocida por el físico Stephen Hawking, inclusive en la película de este físico se habla bastante de la enfermedad. Y tomó más relevancia por el caso del senador Bullrich cuando se hizo el diagnóstico, bueno, hizo una fundación para la investigación de esta patología, entonces sí, está más, se habla más por lo menos. Hola, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta acerca de la enfermedad. Claro que cada paciente tiene una forma de presentación diferente o un tiempo de evolución distinto, pero generalmente cuando se empiezan a presentar los síntomas de la enfermedad, en la mayoría de los casos, ¿cuánto tiempo es la expectativa de vida del paciente más o menos? Una forma clásica con el diagnóstico más o menos de 3 a 5 años. Justo que mencioné el caso de Stephen Hawking, él vivió muchísimos años, no se sabe por qué, digamos, si es una variante o una forma más rara, lo que sí él tuvo una asistencia total desde todo punto de vista, respiratorio, deglutitorio, para la comunicación, que también le ayudó a que pueda vivir mucho tiempo y sin un gran compromiso de la parte cognitiva también. Pero sí, en promedio, digamos, 3 a 5 años en las formas clásicas. Tal vez las formas hereditarias puede ser que progresen un poco más rápido y tenga una sobrevida de menos tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y felicitaciones por la presentación en el chat para el doctor Barros. ¿Alguien más tiene alguna consulta para hacer? En el chat hay una consulta, doctor. Pregunta Natalia si la esclerosis múltiple es lo mismo que la esclerosis lateral amiotrófica. No, esa es una pregunta que hacen en forma frecuente. Esclerosis menciona al deterioro o la muerte de las neuronas, pero en este caso no tiene que ver. La esclerosis múltiple, si bien es una enfermedad neurodegenerativa, es de causa inmunomediada, donde la inmunidad tiene que ver con esta alteración. A ver, con lo que respecta a los síntomas, pueden haber síntomas de alteración del movimiento, síntomas
sensitivos también, pero se generan lesiones en el cerebro, o en todo el encéfalo, de hecho, el cerebro, cerebelo, el bulbo raquídeo, en la médula espinal, lesiones inflamatorias. Eso es la esclerosis múltiple, y esas lesiones inflamatorias, según la ubicación que tienen en el encéfalo, van a ser los síntomas que produce, ¿sí? Pueden ser tanto sensitivos como motores, pero no, es diferente, digamos, el término a veces da a confundir. Yo tengo otra consulta. El desafío este que hacían sobre el balde con agua fría, ¿qué debería presentarse en los pacientes que tienen esclerosis? Porque en la mayoría de las veces nosotros vemos solo lo normal nomás de las personas que no padecen, pero y las que sí padecen, ¿cómo se presentan? ¿Cuál sería el resultado, digamos? No, me parece que ese fue hace como ya en 2015, por ahí fue una campaña en la cual, no sé bien por qué el tema del agua fría, pero no tenía que ver con los síntomas, sino que era como el reto que hacían en ese momento como el llamado a la concientización, pero me parece que no, por lo menos la información que tengo yo, no tenía que ver con algún síntoma en particular del paciente. Ah, ok. ¿Tenemos alguna pregunta más? Si no, de todas formas queda abierta acá los canales de comunicación, pueden preguntar sin ningún problema, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente al doctor Barros también por poner a disposición su contacto ante cualquier otra duda que surja. Y también la charla va a quedar grabada y va a estar subida al canal de YouTube de UCAMI por si alguien la quiere repasar o replicar, ¿sí? Les agradecemos a todos su presencia y en especial al doctor Barros por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas por gracias.